Muy bien, doctora. Ahora vamos a empezar. Vamos a hacer la presentación. Muy bien. Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a la sesión académica organizada por la Sociedad Latinoamericana de Residentes de Neonatología. Mi nombre es Erika Aguilar, soy médico pediatra. Actualmente trabajo en el Hospital Materno Neonatal del Hospital de Santa Lucía, Cotzumalguapa, en Guatemala. Agradezco a todos los que nos acompañan en este momento. También agradecemos a todo el equipo de trabajo que se encarga de hacer posible estas sesiones académicas. Les informamos que las sesiones que se realizan quedan grabadas y posteriormente serán subidas al canal de YouTube. Em, la sesión de hoy será Torch, segunda parte, en la cual se hablará de sífilis, herpes y hepatitis B. Este tema será impartido por la doctora Elisa Arma, que es infectóloga pediatra. Agradecemos también al Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala, quien nos apoya brindando 2 horas crédito para los médicos con colegiado activo acá en Guatemala. Posteriormente, en el transcurso de la charla, se va a compartir el link para que puedan inscribirse para las horas crédito. Agradezco mucho, doctora, el apoyo que nos da para impartir estas clases y quedamos atentos a la charla. Gracias. Bueno, vamos a empezar hablando el día de hoy. Vamos a hablar primero, vamos a hablar de sífilis. Sífilis es una enfermedad de transmisión sexual transmitida, pues al final de cuentas, en el caso de los neonatos, transmitida por vía intraútero al momento del parto. Vamos a ver las diferentes formas que podemos llegar a tener, recordando de que el treponema pallidum es el que produce la sífilis, es una gram negativa, es una espiroquetácea y además de eso tiene la característica de que va a tener un movimiento en espiral y es un endoflagelado. Realmente se ha visto que con respecto a la epidemiología, es importante mencionar que cuando nosotros tenemos una coinfección, bueno, hoy tenemos una infección por VIH, la transmisión de sífilis incrementa y viceversa. Y también es importante mencionar que muchas veces sífilis puede llegar a pasar desapercibida, sobre todo la sífilis primaria. ¿Por qué? Porque la mamá puede llegar a tener una lesión a nivel del área genital que ella nunca siente dolor. Entonces, al momento de que nunca siente dolor, pues realmente no es como que vaya a buscar atención con respecto a eso, ¿verdad? Entonces, se estima que por lo menos tenemos de 65% de 2 millones de embarazos que se producen en el año. Estos pueden llegar a concluir de una forma temprana. Sífilis puede generar una variedad de abortos espontáneos. ¿Qué es importante de este caso? Si yo tengo una mamá que ha tenido, por así decirlo, esta es como su tercera gesta, entonces tengo una mamá que lo que ha tenido es que ha tenido 2 abortos previos, sí o sí tiene que tener esa madre una prueba de sífilis para descartar que no sea sífilis lo que le está provocando esos abortos. ¿A qué se asocia sífilis? A una muerte fetal temprana, la presencia de un mortinato, muerte neonatal y pues en el mejor de los casos, el tener sífilis congénita. Este es el curso natural de la sífilis y esta es como la positivización de las pruebas que podemos llegar a tener. En este caso, el curso natural que nosotros sobre todo vamos a mencionar, por así decirlo, es en el hecho de que nosotros vamos a hablar de 2 tipos de pruebas treponémicas y pruebas no treponémicas.
Las pruebas no treponémicas son las que me van a servir a mí en el caso de neonatología y sobre todo de pediatría. Y las treponémicas me van a servir para saber, por así decirlo, si la mamá ha tenido la infección o no. Y sobre todo, cuando nosotros hablamos de sífilis, que lo vimos en microbiología, ¿verdad? Sífilis va a tener diferentes estadios que van a ser primario, secundario, puede ser latente o tardío, y la forma terciaria. Realmente la sífilis neonatal como tal la vamos a dividir nosotros como temprana o tardía y eso lo vamos a ver sobre todo en pacientes que van a tener arriba de 1 año y lo vamos a explicar posteriormente. La sífilis adquirida como tal, eso es para transmisión de forma sexual, puede tener un periodo de incubación que puede ser de 10 días a 3 meses y por media general van a ser aproximadamente 3 semanas. Nosotros con respecto a la transmisión vertical, vamos a mencionar que si yo estoy teniendo la infección recientemente, yo estoy teniendo una enfermedad primaria o secundaria, es decir, tengo la primera vez sífilis y pues no me han hecho el diagnóstico, el riesgo de transmisión vertical va a ser de un 60 a un 100%. Si estoy en una enfermedad latente temprana, que sería como una sífilis secundaria, va a ser alrededor del 40% y si es una latente tardía, alrededor de un 8%. De esto es importante mencionar que mientras más temprano me infecte yo durante el embarazo, es decir, que si yo tengo sífilis, resulto embarazada y pues definitivamente se lo voy a transmitir al bebé, al final en ese momento es más frecuente el riesgo de abortos comparado con que la madre, por ejemplo, tenga una sífilis que ha empezado a nivel del segundo trimestre. Entonces, eso es algo para valorar importante, ¿verdad? Mientras más temprano la infección durante el inicio del embarazo, realmente se asocia más a pérdidas fetales. Y si es arriba ya del segundo trimestre, entonces yo voy a tener el cuadro como tal de una sífilis neonatal. Que es importante saber que por lo menos la dosis infectiva va a ser de 50 bacterias cuando el feto es infectado transplacentariamente, porque al final la bacteria sí va a atravesar la placenta, ¿verdad? Entonces, ¿qué es importante mencionar? Que realmente la infección va a involucrar a la placenta, va a involucrar todo lo que es la vía hematógena, se va a localizar a nivel de los linfocitos, células plasmáticas, histiocitos, puede generar una endarteritis y además de eso una fibrositis extensa que después de esto, ¿para qué me interesa saber la patogenia? Porque realmente es el lugar a donde yo voy a ir buscando los sitios blancos donde puedo llegar a tener manifestaciones, ¿verdad? Entonces, el paso de las espiroquetas va a iniciar inclusive desde las 9 a 10 semanas y puede aumentar el riesgo conforme avanza la gestación. Pero en muchas ocasiones pueden llegar los fetos, por así decirlo, hasta las 18 semanas, pero en ese momento se puede llegar a dar un aborto. Los estadios de sífilis, sobre todo lo vamos a hablar nosotros con respecto a una sífilis a nivel de adultos. Entonces vamos a tener una sífilis primaria, una sífilis secundaria, que la primaria va a presentarse un chancro, va a haber una úlcera plana, sobre todo a nivel de los genitales femeninos, puede haber linfadenopatía regional, que puede estar de 4 a 6 semanas y que va a desaparecer, es decir, que mi cuerpo va a controlarla como tal. En la sífilis secundaria va a aumentar la cantidad de espiroquetas que hay en sangre, se pueden llegar a generar algunos síntomas generales como artralgias, pueden haber algún tipo de erupción, puede haber eritema a nivel de las palmas y de las plantas y también pueden haber linfadenopatías.
De esta es importante mencionar que hay una fase que va a ser latente temprana, que puede ser, yo me infecté de sífilis, no he recibido tratamiento, entonces yo puedo tener las espiroquetas en mi sangre y este periodo de latente temprano puede durar de 1 a 2 años y el latente tardío va a durar 2 años. ¿En qué va a caracterizarse esta sífilis secundaria y el periodo de latencia? En que pueden haber algunas lesiones infecciosas a nivel de piel que en este caso pueden llegar a transmitir las espiroquetas, aunque realmente es muy poca la cantidad, o sea, no es ese el principal foco de exposición al momento de tener un neonato, por así decirlo, que va a tener un bebé, un neonato que ha nacido bien y todo eso, que la mamá tenga alguna manifestación cutánea, porque tiene más de 2 años de tener sífilis, por así decirlo, sin tratamiento, esa ser la forma más frecuente en que le transmita la sífilis, definitivamente no, ¿verdad? Porque ha sido de forma transplacentaria. Y la forma terciaria va a presentarse, el 60% de los pacientes van a ser asintomáticos, muchos de estos pacientes pues realmente logran como mantener la infección controlada dentro de su cuerpo y algunos pacientes pueden llegar a tener lesiones, sobre todo como gomas, fibrosis, necrosis, inflamación perivascular. Y muchos de estos pacientes, por el tiempo que ha llevado de incubación, o más bien de manifestaciones, la sífilis, lo que van a tener van a ser manifestaciones de tipo cardiovascular. Y si tienen de 10 a inclusive 40 años, podemos llegar a tener alguna afectación de tipo neurológica, como lo es neurosífilis y sífilis cardiovascular. Las manifestaciones clínicas de la sífilis congénita, pues nosotros habíamos estado manejando también el hecho de siempre estar en contacto con los ginecólogos, ¿verdad? Entonces es importante hablar con el ginecólogo si el paciente que ellos han visto por el ultrasonido tiene hidrosfetal, hay una placenta grande o realmente ellos están haciendo la detección de una hepatoesplenomegalia o puede haber una dilatación del intestino, como de forma para poder prepararnos nosotros ante cualquier situación de estas. Recuerden que hidrosfetal lastimosamente va a abarcar a muchas enfermedades más, ¿verdad? Al nacimiento, el 60% de los pacientes pueden ser asintomáticos y después, de forma tardía, pueden haber estigmas como de la enfermedad, que lo vamos a hablar posteriormente. Y es importante mencionar que la transmisión vertical en mujeres que no han sido tratadas por la enfermedad puede ir desde un 60 hasta un 100%, ¿verdad? La sífilis temprana, bueno, de esta situación de la transmisión vertical a nivel de las madres, es importante mencionar que las mamás tienen que ser tratadas sobre todo, o sea, el tratamiento de elección siempre para sífilis es penicilina benzatínica, ¿verdad? Para las madres. Entonces, en base a eso, nosotros vamos a ir evaluando como siguientes escenarios. ¿Qué puedo llegar a encontrar yo en sífilis temprana? Pues manifestaciones a nivel de todo el cuerpo, como lo van a hacer osteocondritis, se va a ver como una inflamación, por eso habitualmente nosotros pedimos radiografía de huesos largos y puede haber osteocondritis, puede haber también periostitis, entonces al momento de la radiografía se ve como ligero levantamiento óseo, sobre todo a nivel de las extremidades. Puede haber también destrucción de la tibia proximal, pueden haber radiografías en forma de serrucho de manifestaciones mucocutáneas puede haber pénfigo sifilítico, ictericia, que realmente ictericia cualquier cosa me lo puede dar,
abdominales puede haber hepatoesplenomegalia, puede haber hepatitis, puede haber ileitis, puede haber dilatación intestinal, un síndrome de mala absorción, puede haber enterocolitis necrotizante. Inmunológicas puede hacer la presencia de virus fetal, pueden haber episodios de neumonitis, pueden haber cuadros también de síndrome nefrótico que no necesariamente se van a manifestar al momento del nacimiento, sino que posteriormente a eso, nosotros cuando yo estaba haciendo la residencia de infectología, tuvimos un paciente que tenía 3 semanas no, un mes de vida que se manifestó como un síndrome nefrótico. Entonces es importante tomarlo en cuenta no solo en el neonato, sino que también ya en las fases de lactante. Hematológicas, puede haber anemia hemolítica, puede haber coagulación intravascular diseminada y también pueden haber episodios donde el paciente solamente se manifiesta fiebre y eso es como que todo el cuadro que estamos teniendo, ¿verdad? Este es las manifestaciones cutáneas que nosotros podemos llegar a encontrar. Si observan, vamos a ver, este es el pénfigo sifilítico y sobre todo se puede ver la afectación a nivel de las palmas y de las plantas, que existe una descamación. Y en esta sobre todo se ve muy bien, y las lesiones de pénfigo que también podemos llegar a observar, así como la que tenemos acá en el rostro, en la oreja y en las palmas y las plantas, que nosotros vamos a ver como una descamación que podemos llegar a tener. Y esto pues al final va a ser un cuadro clínico comparado también con las características que tenga el paciente. La sífilis tardía nosotros la podemos llegar a encontrar sobre todo en niños que ya tienen la salida de los dientes. O sea, ustedes pueden llegar a ver niños con sífilis tardía que tienen 15 meses, 2 años, pueden tener dientes de Hutchinson, que les tengo una fotografía por aquí para que la puedan observar. A nivel de los ojos puede haber un cuadro de queratitis intersticial o corioretinitis. También pueden haber cuadros de glaucoma. La nariz la vamos a ver como en silla de montar, y lo que pasa es de que pareciera que se desvanece un poco el tabique nasal. A nivel de la piel puede haber rágades. En el sistema nervioso central, pues realmente podemos llegar a tener pacientes con retraso mental, retraso del desarrollo, que no sabemos cuáles son las causas que lo pudieran llegar a ocasionar, pero por eso es importante evaluar al paciente pues de forma integral. A nivel de los huesos podemos llegar a ver tibia en sable, y estos son como los dientes de Hutchinson. Realmente lo que recuerda mucho los dientes de Hutchinson es como cuando vemos nosotros un cuchillo de sierra. Entonces, eso es importante. Pues también es importante evaluar la desnutrición, pero es un signo que nosotros no deberíamos de pasar por alto cuando atendamos un paciente. Y la nariz en silla de montar, que se dan cuenta que pareciera que está como muy desvanecido el tabique nasal. La tibia en sable es que realmente se van a ver como onduladas las tibias, y cuando nosotros tenemos algún episodio de periostitis, lo que vamos a ver es que realmente el periósteo pareciera que se eleva un poco con respecto a el resto del hueso. Es muy sutil al momento de verlo, porque al final el bebé ha estado expuesto únicamente intraútero, pero siempre es importante evaluar los huesos largos al momento de que nosotros tengamos una sospecha de sífilis. ¿Qué es importante? Que así como existe la afectación a nivel multisistémica, nosotros también tenemos que pensar siempre en que haya neurosífilis. Entonces, es importante que todos los pacientes que tengan una sospecha de sífilis tengan una punción lumbar. Entonces, vamos a tener neurosífilis temprana, neurosífilis tardía.
En la temprana realmente la diferencia es que va a haber una leptomeningitis aguda y en este caso realmente voy a lograr a hacer yo algo con el tratamiento. En este caso combato la infección bacteriana y pues no quedan secuelas en el niño, mientras que en la tardía yo ya puedo tener lesiones vasculares, puede haber hidrocefalia comunicante o atrofia óptica. Entonces, siempre es importante evaluar la punción lumbar. En el caso de la neurosífilis, puede llegar a ocurrir hasta en un 60% de los pacientes, siendo sintomática únicamente en un 15%. Entonces, esa es una razón importante por la cual yo tengo que hacer el diagnóstico por medio de una punción lumbar. ¿Qué voy a encontrar yo en el líquido cefalorraquídeo? Si yo estoy hablando de que estoy pensando que el paciente tiene una prueba positiva, que en este caso vamos a hablar posteriormente de las pruebas, pero idealmente yo debería de hacer por medio de titulaciones, ya sea RPR o BDRL, para ver cómo va descendiendo, porque eso me va a ayudar sobre todo para el seguimiento del paciente. Y en el primer líquido cefalorraquídeo, yo esperaría, o en muchas veces espero encontrar, más de 25 células, hablando de leucocitos, y que las proteínas estén arriba de 150 miligramos por decilitro. Si el bebé es un bebé prematuro con sospecha de sífilis, entonces puedo encontrar a 170 miligramos por decilitro. Si tengo a mayores de 28 días, con el hecho de que tenga 40 miligramos por decilitro a nivel de las proteínas y más de 5 células, eso me ayuda a hacer el diagnóstico, ¿verdad? También es importante mencionar que siempre que se hace una punción lumbar, se tiene que mandar para químico, citológico, bacteriológico y cultivo, porque en algunas ocasiones, pues nosotros podemos pensar que todo el cuadro y la manifestación neurológica me la está dando, en este caso sífilis, pero también es importante mencionar que puede tener alguna infección bacteriana asociada, entonces también yo lo tengo que tomar en cuenta. Vamos a hablar del BDRL, porque el BDRL es el gold estándar para realizar en líquido cefalorraquídeo. No me sirve una prueba rápida, no me sirve un RPR. El que hace el diagnóstico y el que me ayuda para esto es BDRL porque es el único aprobado por OMS, FDA y además de eso la Sociedad Europea. Entonces, ese es el que se tiene que realizar sí o sí a nivel de la evaluación del líquido cefalorraquídeo. ¿Puede darme falsos positivos en una punción lumbar hemorrágica? Sí, va a tener una especificidad del 90% y una sensibilidad del 54%. Y combinado con el citoquímico del líquido cefalorraquídeo, me va a dar una sensibilidad de hasta el 82%. O sea que es el que mayormente me va a ayudar para poder hacer el diagnóstico. Y no por el hecho de venir y decir, bueno, yo tengo el BDRL, por así decirlo, negativo en la punción lumbar, pero estoy teniendo un niño que tiene las pruebas positivas más que tiene más de 150 proteínas a nivel de líquido cefalorraquídeo, lo mejor es tratarlo como una neurosífilis. Existen pruebas treponémicas y no treponémicas. ¿Sí? Las pruebas no treponémicas lo que me van a detectar es una reacción específica del anticuerpo IgG e IgM a partir de las 6 semanas de la infección. ¿Por qué es importante tomar en cuenta lo de las 6 semanas? Recuerden que el bebé ya ha estado expuesto anteriormente, o sea, que esta prueba, si va a salir positiva, pues definitivamente va a salir positiva por el hecho de que el bebé ha estado expuesto a la sangre materna. ¿Qué es importante de esto? Que esto tiene una proteína que se llama cardiolipina. Esta prueba puede tener una ligera variación
sobre todo en las mujeres embarazadas, pero embarazadas que tengan síndrome de anticuerpos antifosfolípidos o pacientes que tengan enfermedades reumatológicas. Entonces, es importante tomar en cuenta esto para poder evaluarlo, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a utilizar BDRL, RPR y el hecho de que tenga, y lo ideal es que nosotros podamos cotejar las dos. Si yo tengo BDRL, por así decirlo, al momento de el nacimiento del bebé, o sea, la prueba que tengo en sangre de la mamá es un BDRL, lo ideal es que yo a mi bebé le tengo que hacer una prueba de BDRL. Si yo tengo una prueba de RPR, lo que tengo que hacer de la materna es cotejarla. ¿Por qué? Porque yo necesito tener las dos pruebas, porque un cambio de 2 diluciones significa un incremento de 4 veces el valor inicial. Esto es con respecto a una y la otra, pero por así decirlo, nosotros para hacer el diagnóstico, el bebé puede llegar a tener la titulación igual o mayor que la madre. La forma de que se obtiene el RPR o el BRL es una titulación de 1 en 2, 1 en 4, 1 en 8, 1 en 16, 1 en 32, 1 en 64. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener la titulación de la mamá que es 1 en 2 y el bebé tiene una titulación de 1 en 16 y ya con eso yo ya tengo el diagnóstico de que es una sífilis congénita. Es importante mencionarles que lastimosamente varias veces me han escrito a mí de diferentes lugares y lastimosamente nosotros solo tenemos prueba rápida. Con una prueba rápida que yo tenga de sífilis de la madre, la verdad es que lo único que me hace es ponerme en alerta. Entonces, significa que yo tengo que hacer a continuación un RPR o un BDRL. Si no tengo la posibilidad de poder venir y decir, bueno, yo estoy ahora en algún lugar de la República donde la muestra no la pueden enviar hasta dentro de 2 días, entonces hay que hablar con el laboratorio. Se obtiene la muestra de sangre del bebé, se manda al laboratorio de referencia y se inicia tratamiento. Si la mamá sale con una prueba rápida positiva, pues por el momento se trata la mamá como una sífilis y el bebé como una sífilis congénita hasta que no se demuestre lo contrario. Entonces, esa situación sí es importante porque muchas veces podemos tener nosotros solo la prueba rápida, pero se debe de comprobar de que sea un verdadero o un falso, que sea un verdadero positivo y no un falso positivo como lo pueden llegar a ser en enfermedades inmunes. Y la forma de corroborarlo en el caso de las madres sobre todo va a ser por medio de una prueba treponémica. Vamos a hablar de pruebas treponémicas, pero para fines prácticos, pruebas treponémicas en pediatría, si estamos hablando de sífilis congénita neonatal, realmente no van a tener mucho valor. Ya si el niño que estoy viendo es un niño de 2 años, pues eso ya se va a valorar de forma diferente, ¿verdad? Entonces, sí pueden llegar a tener un valor. ¿Qué significan las pruebas? Pues puede demostrar que hay una infección actual, hay una infección reciente que puede estar tratada o no tratada, o puede ser un falso positivo. Si hay una adecuada terapia para sífilis primaria y secundaria, sobre todo en la madre, hace que la prueba baje 4 veces en los primeros 6 meses. Por esa razón es que es importante titularla y también preguntarle a la madre si ella había tenido como esa prueba positiva, por así decirlo,
y si había bajado, qué tipo de tratamiento le dieron y cuántas dosis. ¿Cuántas dosis tiene que recibir la mamá? Por lo menos tiene que recibir 3 dosis de penicilina benzatínica antes del parto, pero eso sí, las 3 dosis tienen que ser con diferencia por lo menos de un mes, y además de eso, no significa que la última dosis que recibí de penicilina benzatínica fue ayer, ¿verdad? Entonces, eso lo vamos a ver. Los falsos negativos me pueden dar la situación de que estoy en un periodo de incubación, y el tipo IgG en el RN se va a transformar de forma pasiva. ¿Sí? Y en el caso del bebé es muy poco probable que se den falsos positivos. Las pruebas treponémicas que nosotros en Guatemala, por lo menos en la clínica de infecciosas del Roosevelt, la que tienen es la de TPHA y el MTPHA, que al final es una prueba IgG que puede llegar a permanecer positiva durante años o durante el resto de la vida, hasta en el 85% de las personas. Pues al final va a ser como un poco cuestión de suerte, y es sobre todo importante que esta prueba es de más importancia para la mamá. ¿Qué indicaciones voy a tener yo de tratamiento en el caso de un niño? Pues en un niño que yo estoy teniendo la sospecha clínica, o que la mamá haya tenido una prueba no treponémica positiva durante la gestación, o el parto o el puerperio que no haya sido tratada, síntomas o signos sugestivos de sífilis congénita, alguna anormalidad a nivel de las pruebas complementarias, la titulación que les he mencionado, que va a ser de BDRL o RPR, que va a ser igual o mayor a 4 veces el de la madre, y en algunas ocasiones, pues realmente yo les diría, si ustedes tienen solo la posibilidad de hacerle una prueba rápida a la madre, que ella haya salido positiva, lo ideal es tratar al niño hasta obtener los resultados posteriores. ¿Qué estudios deben realizarse a nivel de sífilis congénita? BDRL con titulación o RPR con titulación. O sea, eso es el estándar que yo necesito. No por eso significa que el resto de los estudios no vayan a ser importantes, sino que sí necesito tenerlo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo he tenido un bebé que tiene sífilis, y en este caso tiene la sífilis congénita. Entonces, voy a tener la prueba inicial al momento del nacimiento, pero después de eso le tienen que volver a ver en una clínica de infecciosas o ustedes. Entonces, tienen que ver ustedes que la titulación vaya bajando. Entonces, por eso es de que es importante la titulación. No me sirve la demostración de un RPR como dice, bueno, es que está positivo. Sí, positivo, pero ¿cuánto? Entonces, sí es importante la titulación, realizar una hematología completa, CUMS directo, pruebas de función hepática y de función renal, una urología, un examen físico completo, la evaluación oftalmológica, debe de tener emisiones otoacústicas porque también el oído es un órgano diana, una tomografía cerebral o en su defecto por lo menos un ultrasonido transfontanelar, un ultrasonido abdominal, radiografía de huesos largos, rayos X de tórax, para evaluar de que no haya un episodio de una neumonitis, punción lumbar sí o sí, y lo vamos a ver sobre todo en los diferentes escenarios que nosotros vamos a tener. En este caso, evaluar la titulación del BRL neonatal con el materno no me sirve si la mamá tiene, o sea, si la mamá tiene BDRL, le tengo que hacer al niño BDRL. Si la mamá tiene un RPR, le tengo que hacer al niño un RPR. Entonces, es para poder comparar, a ver cómo están las titulaciones, y en base a eso, pues yo voy a dar el seguimiento y voy a tratar a mi paciente como ya
curado o no posteriormente, ¿verdad? ¿Qué tipos de escenarios vamos a tener? Nosotros vamos a tener cuatro. Las preguntas las vamos a resolver al finalizar la charla. Entonces, vamos a tener los escenarios. Va a ser el escenario 1, un cuadro clínico que el niño tenga una sífilis congénita, o sea, que tiene las características clínicas de sífilis congénita, que las pruebas no treponémicas van a ser 4 veces mayores a los maternos, aunque les diría yo, realmente yo no me voy a arriesgar. Si la mamá no ha tenido tratamiento, si el niño tiene una clínica de sífilis congénita, aunque la titulación de la mamá salga uno en 4 o 1 en 16 y el bebé 1 en 16 y él tiene la clínica, hay que tratarlo, ¿verdad? Entonces, ¿qué evaluaciones se van a requerir? Las evaluaciones que ya hemos mencionado y el tratamiento que debe de realizarse es penicilina G cristalina. Entonces, la dosis va a ser de 150,000 unidades por kilo por día, cada 12 horas los primeros 7 días y luego cada 8 horas se va a cambiar el horario después de la primera semana de vida hasta completar los 10 días si solo estamos hablando de sífilis congénita. Si estamos hablando de neurosífilis, van a ser 14 días. El escenario número 2 va a ser un niño que no tiene clínica, pero la mamá no fue tratada o fue tratada inadecuadamente. ¿Cómo fue tratada inadecuadamente? Ya hablamos de que solo penicilina benzatínica es el tratamiento y tienen que ser 3 dosis. Si la mamá, por X o Y razón, por ejemplo, el caso que yo les he mencionado, que ayer ha tenido la última dosis de penicilina benzatínica, no, ese niño es automáticamente un escenario 2. O si yo no tengo registrado que la mamá les puede llegar a decir, no, es que sí me pusieron 3 inyecciones, pero no tenemos documentado que fue penicilina benzatínica, entonces nosotros la tratamos como una sífilis congénita. El tratamiento va a ser igual, penicilina G cristalina, van a ser 150,000 unidades igual, cada 12 horas, 7 días, luego cada 8 horas y hasta completar los 10 días, 14 días si es neurosífilis. Aquí también es importante, escenario 1 y escenario 2 necesitan punción lumbar. Escenario 3 es una madre que fue tratada durante el embarazo con tratamiento adecuado y que ha tenido la última dosis de penicilina benzatínica 4 semanas antes. Esta es 4 semanas antes del embarazo y una madre que no tenga una evidencia de reinfección o recaída, ¿sí? Entonces, si la mamá tuvo sífilis, pero no fue durante el embarazo, por lo menos que haya sido 4 semanas antes del embarazo y este también es por lo menos que sea 4 semanas antes del parto, ¿sí? Entonces, madre tratada y que la última dosis, por ejemplo, ella llegó a las 40 semanas, pero su última dosis las tuvo a las 32 semanas, entonces yo solo hago la evaluación, le solicito al neonato la prueba de RPR y BDRL o BDRL, cualquiera de los dos, en sangre nada más, coloco una dosis de penicilina benzatínica a 50,000 unidades por kilo intramuscular como dosis única y nada más. Y un escenario 4, una madre que el tratamiento fue adecuado durante todo el embarazo, durante el embarazo, que fue finalizado inclusive en los últimos 2 meses y también se da en el caso de las madres que han tenido la infección anteriormente o pudiera ser
hace 1 o 2 años, pero que las pruebas treponémicas siguen estando positivas y que durante el embarazo los títulos van a permanecer bajos, estables, antes y durante el parto, ¿verdad? Entonces también se da una dosis de 50.000 unidades por kilo de forma intramuscular. ¿Qué seguimiento tengo que hacer yo? Seguimiento clínico y serológico a los 3, a los 6, a los 12 meses. También este seguimiento serológico va a irse haciendo en base a lo de las titulaciones y también cómo voy a hacer o a repetir las pruebas, como por así decirlo. Yo voy a repetir pruebas si están afectadas. Entonces, si hay alguna elevación de tranzas al momento de que yo le tomé la primera muestra, pues entonces yo tengo que hacer este seguimiento también a nivel analítico. Si hubo compromiso del sistema nervioso central, se puede hacer una punción lumbar cada 6 meses hasta que sea negativo. Siempre se debe hacer la evaluación oftalmológica por el riesgo de corioretinitis y además de eso la evaluación auditiva por el hecho de pensar en sordera neurosensorial. Esta reacción es la reacción de Harich-Herxheimer. Es una reacción que se puede llegar a presentar en los neonatos, ¿sí? O en un paciente que está iniciando el tratamiento con la penicilina, que es que al final tiene tantas espiroquetas en su cuerpo que al momento de que ingresa el antibiótico le puede dar, se va a generar una liberación de pirógenos, entonces el paciente puede tener un episodio de fiebre, puede haber diaforesis, taquicardia, taquipnea y ustedes pueden tener como la sensación de que su paciente está como entrando en un episodio de una sospecha de sepsis. Entonces es importante poderlo evaluar y usualmente suele desaparecer entre las 24 a 36 horas inicialmente. Y lo que les mencionaba de lo de las preguntas, las vamos a dejar para de último, para no extendernos más. Vamos a hablar de herpes virus. Herpes virus forma parte de la familia de herpes, la cual lo conforman herpes virus tipo 1 y tipo 2, que va a ser el que vamos a hablar, citomegalovirus, que hablamos en la vez anterior, varicela zoster, y además de eso también tenemos herpes virus humanos 6, 7 y 8. Sobre todo a nivel de lo que vamos a hablar hoy de herpes virus, nos interesan los tipo 1 y tipo 2. Estos establecen una latencia a nivel sensorial de ganglios y va a estar, pues al final se van a depositar en los ganglios y en cualquier situación de estrés yo puedo tener como una reactivación periódica y puede haber una reaparición, sobre todo a nivel de sitios mucosos. ¿Qué características va a tener el herpes virus? Tanto 1 como 2, es que se va a adherir y va a penetrar a nivel de las células a través de las glucoproteínas B y D mediante el uso de correceptores específicos para la familia de herpes. Después, el virión entra a nivel de la célula, va a generar una alteración a nivel de la transcripción, puede llegar va a llegar a inhibir la función de la célula huésped y además de eso se va a generar una alteración a nivel de las proteínas reguladoras y de la replicación del ADN y además de eso va a generar y va a afectar a nivel del ADN del huésped por medio de la ADN polimerasa viral. La infección realmente va a ser, evaluándolo, va a ser herpes tipo 1 habitualmente. Si es una primoinfección que nosotros, lastimosamente en nuestro país, la mayoría de pacientes pues ya tienen anticuerpos contra herpes tipo 1
y herpes tipo 2, que va a ser sobre todo, puede ser una primoinfección de tipo, primoinfección es la lesión a nivel genital, entonces es importante tomarlo en cuenta. Hasta el 77% de la población se estima que está infectada por alguno de los dos virus y el primer episodio de infección genital pues puede ser por herpes tipo 1, tipo 2, más frecuente es el herpes tipo 2 y se puede transmitir al neonato de forma vertical y lastimosamente esta sí deja muchas secuelas, entonces es importante reconocerla y tratarla precozmente. ¿Qué factores de riesgo voy a tener yo para herpes genital? Pues realmente el sexo femenino va a ser mayor, un nivel socioeconómico bajo, coinfecciones genitales, sobre todo pensando en enfermedades de transmisión sexual. Recuerden que si ustedes tienen una paciente que tiene herpes genital, que ha sido de reciente diagnóstico, sobre todo en comunicación ustedes con los ginecólogos, es importante que se pueda hacer como todo el panel, por así decirlo, de infecciones de transmisión sexual. Los años de vida sexual también van a ser importantes y también el número de parejas sexuales que tenga la madre de mi paciente, en este caso, ¿verdad? La excreción del virus por medio de la embarazada, realmente hasta en un 80% de los casos de la transmisión materno-infantil no existe historia previa, es decir, que las mamás puede que no sepan que tuvieran el herpes genital, por así decirlo, y lastimosamente se van a enterar en el peor momento cuando ha nacido el bebé. Se estima que en el caso de las mujeres embarazadas pueden llegar a excretarlo entre un 0,2% hasta un 0,4% de las embarazadas van a tener la excreción a nivel del periodo periparto y esta excreción puede llegar a ser recurrente si las madres han tenido como herpes genital recurrente, o sea que es segundo o tercer episodio que la madre tiene como un brote, por así decirlo, de herpes genital. Después de un episodio de herpes genital primario, la excreción viral puede durar de 2 a 3 semanas, aunque puede persistir de 2 a 3 meses y lastimosamente los episodios recurrentes pueden ser de forma intermitente. En el caso de la presentación de herpes neonatal, realmente la incidencia es relativamente baja, de 1,6 a 3,2 en nacidos vivos. Esto realmente es un estudio realizado en países de Europa. Nuestros países no tenemos realmente estas situaciones. ¿Por qué? Porque muchas veces este cuadro de herpes neonatal pues debuta como un cuadro, como una sepsis o como un choque séptico. Entonces, muchas veces, pues se logra entrevistar a la mamá y todo, pero olvidamos preguntar esto y más que olvidar es como también que muchas veces las mamás hay que orientarlas nosotros para poder hacer la evaluación. Entonces, se pasa desapercibido. ¿Qué factores de riesgo voy a tener yo? Uno, la categoría de la infección herpética que está teniendo, si es primaria o es un episodio recurrente, el estatus inmunitario materno frente al herpes. Entonces, existe mayor riesgo de infección de una transmisión de herpes neonatal en una infección primaria donde no existe una inmunidad preexistente y sobre todo si se produce en las últimas 6 semanas de la gestación, es decir, que va a ser en el tercer trimestre. ¿Por qué? Porque va a aumentar la producción de anticuerpos maternos y entonces va a haber un aumento a nivel del paso transplacentario. Y además de qué factor de riesgo también, el tipo de parto que tengamos. Entonces, la cesárea realmente ha demostrado que puede ser protectora, aunque la ruptura de membranas puede aumentar esta exposición.
¿Y por qué el parto? Porque al final en el parto muchas veces el bebé se puede infectar porque hay una lesión específica a nivel del área genital. Es importante también las medidas invasivas que se utilizan durante el parto, sobre todo cuando se hace monitoreo invasivo, la duración de la ruptura de membranas. Se aumenta el riesgo de la transmisión a partir de las 4 horas de una amniorexis y el tipo de virus. El virus tipo 1 se excreta normalmente cuando hay lesiones genitales, pero realmente el tipo 2 puede ser como intermitente o no. Lastimosamente, no se sabe a ciencia cierta qué tanto se excreta el virus a través de la lesión. Entonces, por esa razón es importante. Se puede hacer la detección de un virus herpes a través de una PCR de frotis a nivel de la mucosa vaginal y dependiendo del lugar en donde estén, si hay clínicas de atención integral, hay una prueba, un perfil de pruebas que se llama panel de infección de transmisión sexual, en donde se puede evaluar y se puede hacer la valoración de virus si nosotros tenemos ese frotis de mucosa o al final de cuentas, pues resulta siendo como un tipo de secreción vaginal que pudiéramos llegar a tener. El cuadro clínico de la embarazada, pues va a ser la aparición de lesiones que pueden empezar como vesículas, van a evolucionar a pústulas y finalmente a úlceras a nivel de la zona genital. Usualmente suelen ser dolorosas y a nivel de la primera infección pueden llegar a tener malestar general, pueden haber disuria, pueden haber adenopatías inguinales, aunque hasta en 2/3 partes de las mujeres puede ser episodio asintomático. Y en el caso de un herpes genital recurrente, pues se va a presentar como de una forma más leve y puede ser caracterizado por un poco de prurito, quemazón o dolor del área genital, que realmente muchas madres lo van a pensar como una infección de tracto urinario, ¿verdad? Entonces, aquí el objetivo principal del tratamiento del herpes genital va a ser la prevención de la transmisión materno-infantil y realmente si nosotros tenemos como una duda ante una lesión herpética, bueno, habitualmente van a ser úlceras a nivel del área genital que cuando le hace el tacto el ginecólogo pues puede llegar a tener dolor. Si eso pasa, lo ideal debería de ser pues nosotros realizar una cesárea bajo esta indicación, ¿verdad? ¿Qué tratamiento voy a dar yo para la madre? Va a ser que se puede dar durante la gestación sin problemas, va a ser aciclovir 400 miligramos cada 8 horas o valaciclovir oral, que va a ser 1 gramo cada 12 horas, 7 a 10 días. ¿Qué diferencia va a tener? Que el aciclovir es más barato que el valaciclovir. Realmente esa es la situación. En herpes genital, primer episodio, herpes genital recurrente, el mismo tratamiento. La vía de parto realmente debería de ser como una cesárea electiva y en el herpes genital, en una madre que tenga una ruptura de membranas, nosotros podemos utilizar aciclovir de tratamiento y que se va a utilizar también al momento del parto. La dosis va a ser de 5 miligramos por kilo cada 8 horas hasta que la madre tenga el parto y habitualmente pues en países como el nuestro, si nosotros tenemos una ruptura de membranas, pues la paciente está ingresada, ¿verdad? Y en pacientes con infección recurrente se puede también administrar vía oral de esa manera. La infección intrauterina, sobre todo, o sea, que el diagnóstico se puede llegar a hacer como intraútero, suele deberse
a una primera infección de virus de herpes simple durante la gestación. Lastimosamente la forma es grave y es por eso que les mencionaba yo el hecho de que nosotros tenemos esa característica de que el niño va a debutar como un choque séptico. La triada clásica que podemos llegar a tener va a ser una afectación cutánea a nivel de sistema nervioso central o ocular, y en algunas ocasiones pues solo se puede observar en 1 de cada 3 casos. Pueden haber lesiones activas a nivel de piel y en 2/3 partes de los pacientes puede haber afectación del sistema nervioso central como microcefalia, ventriculomegalia, calcificaciones o infartos hemorrágicos. Y esto se puede hacer algo tan sencillo como si ustedes tienen el niño en la unidad de cuidado intensivo neonatal, como hacer una ecografía transfontanelar. La afectación ocular va a tener una corioretinitis, puede haber microftalmias, pueden haber cataratas, también van a haber afectación, puede haber afectación hepática y alteraciones óseas, y la mortalidad puede ser hasta de un 45%, pero dependiendo del grado de afectación que tenga y el cuadro de choque séptico que estemos hablando, pues realmente puede ser una mortalidad alta. Lo que hemos hablado de las afectaciones, la infección perinatal, pues realmente puede llegarse a dar sobre todo al momento del nacimiento. También es importante mencionar que esta infección puede ser como un tanto postnatal, por así decirlo. Puede dar algún tipo de enfermedad cutáneo o oculo-oral. Puede presentarse habitual entre 10 a 12 días de vida. O sea, la mamá no se lo transmitió vía intraútero, pero se lo transmitió al momento del parto. Entonces nosotros podemos llegar a tener lesiones como úlceras a nivel oral, pueden haber lesiones oculares como conjuntivitis, queratitis, puede haber también una afectación como necrosis retiniana aguda, que para eso necesitamos al oftalmólogo para poder hacer la evaluación. Y la infección postnatal va a ser sobre todo localizada a nivel del sistema nervioso central. La forma va a ser sobre todo de cualquiera de las dos vías, solo que no se manifestó de forma inicial. Entonces vamos a tener nosotros una aparición que puede ser entre los 16 a 19 días de vida. Puede aparecer inclusive hasta la 6ª semana, va a incluir síntomas inespecíficos, irritabilidad, letargia, rechazo a la ingesta, pueden manifestarse como crisis convulsivas focales, una fontanela bombada, y al final se realiza como un diagnóstico, como una meningitis, pero al final no se logra determinar por medio de cultivos la positividad de estos, ¿verdad? Entonces, la verdad es que en un mundo ideal, nosotros al momento de realizar una punción lumbar en cualquier paciente que nosotros tengamos una sospecha infecciosa, pues deberíamos de tener un panel de meningoencefalitis, se llama, que es realmente una PCR que evalúa los diferentes gérmenes que afectan a nivel del sistema nervioso central. La enfermedad diseminada, sobre todo, puede llegarse a presentar en niños al momento de nacimiento o posterior a eso. Va a haber afectación a nivel de diferentes órganos, piel, ojos, puede haber afectación del sistema gastrointestinal, se puede generar en 10 a 12 días del neonato, o puede ser el debut de un cuadro séptico al momento del nacimiento, un cuadro de neumonía. Estos pacientes suelen progresar a insuficiencia respiratoria, un fallo hepático, una coagulación intravascular diseminada, que realmente es lo que mayormente les aporta el riesgo de muerte, ¿verdad? Además de que está todo el sistema afectado.
y en algunos casos puede haber alguna afectación del exantema vesicular. ¿Cómo se va a hacer el diagnóstico? Pues realmente van a hacer la clínica de la madre, la evaluación de la madre, la evaluación clínica del niño y lastimosamente, pues el diagnóstico se va a tener que hacer por PCR porque, o a menos que tuviéramos una PCR anterior de la madre y ha tenido al bebé, nosotros podemos hacerlo y el diagnóstico se puede hacer por medio de sangre o por medio de una punción lumbar. Idealmente, nosotros deberíamos de hacer una PCR con lo que yo les mencionaba, es un panel de meningoencefalitis y ahí aparece si es un virus herpes tipo 1 o tipo 2 o algo más, o también una afectación extra con una bacteria, ¿verdad? Y el diagnóstico también me va a servir hacer una resonancia magnética, pero lastimosamente puede haber mucho edema cerebral y puede haber encefalomalacia quística y muchas veces estos pacientes que suelen debutar como este cuadro, por así decirlo, muchas veces hemodinámicamente se encuentran inestables, entonces cuesta el hecho de pensar que va a salir a una resonancia de la unidad de cuidado intensivo, ¿verdad? Vamos a encontrar pleocitosis a nivel de predominio mononuclear, puede haber proteinorraquia e hipoglucorraquia y sobre todo la afectación que va a hacer a nivel del sistema nervioso central. El tratamiento va a ser aciclovir a dosis altas, que va a ser por lo menos 20 miligramos por kilo cada 8 horas de forma intravenosa y el tratamiento, si estamos pensando nosotros en una forma cutáneo ocular oral, va a ser de 14 días y si estamos pensando nosotros en formas diseminadas o a nivel del sistema nervioso central, puede ser de 21 días y además de eso, también es importante valorar que pudiera durar un poco más el tratamiento en base a la respuesta que nosotros tengamos, ¿verdad? Y lo ideal es que se pudiera hacer una detección viral a nivel del líquido cefalorraquídeo. No sé si actualmente en Guatemala se está haciendo, hasta donde sé, no, cuantificada el virus de herpes. En algunas ocasiones el laboratorio, creo que, si no estoy mal, no, no es el de centro médico, yo creo que el centro médico hace evaluación cuantificada. Entonces, idealmente se debería tener una cuantificada y ver de que haya negativizado. Muchas veces, pues con estas que les he mencionado yo de detecciones del perfil de panel de meningoencefalitis, ahí nosotros lo podemos también observar de forma negativa. ¿Cómo vamos a prevenirlo? Pues por medio de una cesárea, si nosotros estamos teniendo, si nosotros estamos teniendo una afectación a nivel local de la madre, la profilaxis que se puede dar durante el embarazo, realmente vacuna, estamos a las esperas de que se pueda gestionar eh, y nada más. Y por último, tenemos hepatitis B, que de todas las que hemos hablado, esta es como la mejor, diría yo. ¿Por qué? Porque nosotros actualmente tenemos vacuna de hepatitis B y realmente en Guatemala, creo yo, esperaría yo que ya muy poca gente no esté vacunada contra hepatitis B, a menos de que haya población antivacunas. La hepatitis B, pues realmente es una infección que se puede transmitir, se puede transmitir de forma vertical y también de forma horizontal. De forma horizontal, ¿qué significa? Que si realmente la persona está en contacto con sangre
con personas contaminadas y está en contacto con el bebé, se puede llegar a transmitir. Se ha visto que sí se puede llegar a transmitir, no se sabe qué porcentaje, pero siempre es importante considerarlo. Y se estima que alrededor del 40% de la población ha tenido contacto con el virus de la hepatitis B y alrededor de 1 millón de personas mueren por hepatitis B. Es la 10ª causa de muerte en todo el mundo debido a cirrosis y a hepatocarcinoma, que son las principales complicaciones que suele tener hepatitis B. Realmente la incidencia ha disminuido principalmente por la vacunación. Y de estadísticas que tenemos es en un hospital de Guate que se evaluó entre los años de 1989 y 1998, cabe destacar que en ese momento la vacuna era disponible solo de forma privada. Se encontró una prevalencia de 0,3 a 0,8% con un antígeno de superficie de hepatitis B positivo y un 5% de anticore total como evidencia de infección pasada. Entonces, fueron pacientes que eran portadores de hepatitis B. La hepatitis B, pues realmente va a generar una hepatitis aguda y crónica. El reservorio suelen ser los portadores crónicos. El periodo de incubación va a oscilar de 45 a 165 a 160 días. El riesgo de transmisión en el caso de las madres que tienen un antígeno de superficie positivo va a ser de un 40 a un 50%, que puede llegar a aumentar hasta un 90% cuando el virus está en fase de replicación activa. Y en la gestación, la placenta realmente impide el paso del virus completo y del antígeno de superficie. Entonces, cuando la madre, vamos a hablar posteriormente de pruebas de hepatitis B, que me interesaría en este momento que se lleven. Que si la mamá tiene un antígeno de superficie de hepatitis B positivo, son las siglas de HBsAg, es una madre con la cual ustedes deberían de correr con la primera dosis de hepatitis B, ¿sí? Y porque muchas veces hacer el diagnóstico de hepatitis B suele ser un poco más complejo y muchas veces los ginecólogos como que lo pasan un poco por alto. Y es importante mencionar, no es lo mismo que me digan que tiene un anti-HBs positivo, porque el anti-HBs lo que me va a identificar es la inmunidad que yo tengo, ¿verdad? Entonces, nosotros todos como médicos nos van a hacer una prueba y nos van a decir, le vamos a hacer anti-HBs y un antígeno de superficie. El antígeno de superficie va a salir negativo, pero el anti-HBs me va a salir con diferentes titulaciones que pueden ser menor de 1000, mayor de 10, mayor de 100. Entonces, eso lo que me va a demostrar es la inmunogenicidad de la vacuna que yo he tenido anteriormente. Entonces, al final, eso pues solo me está demostrando que yo estoy vacunada y ya si mi vacunación es correcta o no, pues eso ya es diferentemente valorable, pero es sobre todo lo que me interesa a mí es de que ustedes se lleven las siglas estas cuando la vean en una prueba que una mamá está positiva, es cuando nosotros debemos de tener disponible la vacuna de hepatitis B para poderla colocar. La infección de la hepatitis B suele ocurrir sobre todo a nivel de último trimestre si es transplacentaria. Las formas de transmisión pues va a ser intrauterina, transplacentaria, intraparto, por el contacto que va a tener al final la sangre materna. Puede haber una infección postnatal que yo les había mencionado, que puede ser fecal oral por medio de transfusiones también y a nivel de una transmisión vertical. Y la infección crónica con persistencia del antígeno B, el antígeno de superficie, va a ocurrir hasta en un 90% de los lactantes
infectados por vía vertical. Entonces, eso ya es algo que se va a ir haciendo valoraciones posteriormente, porque realmente ahora creo yo que ni el hospital más pobre de nuestro país tiene, o sea, no tiene vacuna de hepatitis B para poder administrársela al neonato. La mayoría de las veces es como de perfil de entrada. La verdad es que la vacunación en Guatemala funciona muy bien comparado con otros países, y se los digo que comparado con otros países de Europa también. ¿Por qué? Porque al momento del nacimiento casi que automáticamente tienen establecidos el chip las enfermeras de que hay que ponerle la vacuna de hepatitis B y hay que ponerle la vacuna de BCG. Entonces, eso es importante. Y lo que yo les mencionaba del contacto interpersonal del lactante que no se infectó durante el periodo neonatal, sí corre un riesgo, en el hecho de que conviva con una madre que se encuentra positiva, pero si él no se encuentra vacunado. Entonces, si la mamá tiene el antígeno de superficie y ella pues no estaba disponible la vacuna en ese momento, pero el bebé se va a ir a convivir con la mamá, ese bebé sí tiene riesgo de poderse infectar. El diagnóstico de las pruebas y de la interpretación de las pruebas de hepatitis B realmente nos alcanza para una sola clase. Y en este caso, lo que más me interesa a mí que ustedes sepan es que el antígeno de superficie de hepatitis B o el antígeno E que tenga la mamá positivo, que me va a aparecer como antígeno E de hepatitis B. Si la mamá tiene alguna de esas dos pruebas positivas, en ese momento yo tengo que hablar con la enfermera, decirle que lo que yo necesito es de que le pongan la vacuna, ¿sí? Entonces, los anticuerpos IgM central de la hepatitis B, el anticuerpo central de la hepatitis B, me va a servir sobre todo para hacer el diagnóstico, sobre todo en un adulto, si está en una infección aguda, una infección pasada, va a ser una infección crónica. Entonces, esa situación es importante. Y otra situación de diagnóstico para el bebé, por así decirlo, es si el bebé tiene, si la mamá tiene el antígeno de superficie positivo y está haciendo recientemente el diagnóstico, yo puedo hacer la detección de forma cuantitativa o cualitativa. De forma cuantitativa puedo hacer una carga viral de hepatitis B. ¿Por qué es importante esto? Realmente, en este caso, si yo sé que el niño se encuentra como con una carga viral positiva, no hay ninguna contraindicación de poder colocar la vacuna. Entonces, al final, la carga viral me va a ayudar a mí para efectos posteriores de seguimientos del bebé, de ver si se infectó por la madre o no. Actualmente, la verdad es de que se ha reducido muchísimo la infección del vertical por medio de las vacunas que han recibido las madres. Y además de eso, esto es también una situación importante, es si yo tengo una madre con una infección de transmisión sexual, clamidia, sífilis, gonorrea, tengo que hacerle prueba de VIH y tengo que hacerle una prueba de hepatitis B. Siempre, siempre, siempre. O sea, es como el hecho de pensar que nosotros siempre tenemos que ir estableciendo como esos algoritmos de atención al paciente. O sea, tiene sífilis, automáticamente me saltan todas las pruebas. Tiene VIH, automáticamente me saltan todas las pruebas. Entonces, es importante hacerlo. El tamizaje, sobre todo, recordarles a los ginecólogos, o si ustedes, lastimosamente, nosotros en Guatemala tenemos la situación de que estamos atendiendo un paciente en la emergencia de la pediatría y la mamá está embarazada. Entonces, cualquier momento es bueno para hacerle el enfoque a la mamá
de que tiene que hacerse el tamizaje del embarazo. Entonces, tamizaje de hepatitis B es importante en todas las embarazadas, no me importa en qué periodo de gestación esté, porque no sé si tienen la prueba o no. Las madres que están con trabajo de parto, que no accedieron a control prenatal y que no tienen una evidencia de la hepatitis B, pacientes que estén con infección de transmisión sexual, embarazadas que tengan enfermedad hepática, pacientes con VIH positivos, madres que están embarazadas o pacientes que están en hemodiálisis, una embarazada que también tenga una aparentemente elevación asintomática de transaminasas. Muchas veces hay pacientes ingresadas y recuerdo yo que a veces tenían pacientes ingresadas por ictericia del embarazo y esta madre tiene una elevación de transaminasas o no, este es un momento importante para poder hacer la prueba de tamizaje. Pacientes que sean parejas de portadores crónicos, es decir, mi pareja es portadora crónica del virus de hepatitis B, entonces yo tengo que pedirla. Pacientes con hepatitis crónica, que no sé por qué tiene la hepatitis crónica, también tengo que pedirla. O pacientes que han recibido transfusiones, aunque cada vez lo de las transfusiones sanguíneas realmente se han logrado hacer como que mejores tamizajes y al final de cuentas nos ha ido mejor para la evaluación de todas estas enfermedades. ¿En quién tengo que pensar yo? En la embarazada. ¿Qué tengo que vigilar de la embarazada? La evaluación de transaminasas, la fosfatasa alcalina, los niveles de albúmina, los factores de coagulación y el colesterol. En la infección por virus de hepatitis B y embarazo, si la mamá tiene un antígeno de superficie positivo, realmente el riesgo de infección, si el bebé recibe la inmunoprofilaxis, disminuye hasta el 1%. Es decir, que si yo vacuno a esa mamá que tiene el antígeno de superficie, pues básicamente estoy tratando al bebé de que no tenga la infección crónica. Pero si la mamá tiene un antígeno E positivo y un antígeno de superficie, realmente tengo un riesgo de infección crónica que el riesgo de infección crónica puede llegar a disminuir de un 10 a un 15%, simplemente con el hecho de hacer yo el diagnóstico y la cronicidad. Y el problema es que si yo tengo estas dos pruebas positivas y yo no le vacuno, entonces el 90% de estos pacientes se puede volver crónico. Entonces, realmente todo esto se puede llegar a disminuir y solamente un 10 a un 15% pueden llegar a tener algún riesgo. Entonces, al final, todo este trabajo lo hace la vacuna, por así decirlo. ¿Quiénes son? Bueno, la indicación universal, tanto en Latinoamérica, Estados Unidos y Europa, porque al final se va dividiendo así, igual está África y Asia, la indicación es que nosotros, si tenemos el antígeno de superficie positivo, nosotros pudiéramos administrar la primera dosis de la vacuna antes de las primeras 12 horas. Después, se administra al primer, segundo mes y al sexto mes de vida. Se puede dar una dosis extra entre los 2 o 3 meses de los recién nacidos menores de 2.000 gramos y también se puede dar una inmunoglobulina antihepatitis B antes de las 12 horas de nacer. Lastimosamente no tenemos inmunoglobulina de hepatitis B en Guatemala. Entonces, lo que habría que hacer es ponerle la vacuna por lo menos en las primeras 12 horas. Ahora les voy a mencionar con respecto a esto, porque nosotros realmente en Guatemala vacunamos y ponemos esa dosis extra casi siempre. Entonces, ahora les voy a mostrar, realmente la inmunización es la que nos va a ayudar a hacer esto.
Si yo tengo un recién nacido mayor de 2.000 gramos, voy a poner una primera dosis a las primeras 12 horas, la segunda dosis a los 2 meses y la tercera dosis a los 6 meses. Y si es menor de 2.000 gramos, yo le voy a poner una primera dosis a las 12 horas, la segunda dosis a los 2 meses, la tercera dosis a los 4 meses y la cuarta dosis a los 6 meses. En Guatemala se administra esta, por así decirlo, la única hepatitis B que se coloca libre, sin otra cosa más, es la de las primeras 12 horas. De ahí, en la segunda, en la tercera y en la cuarta dosis, se coloca como en la pentavalente. No, en la hexavalente, pero es que no estoy segura si todos los centros de salud ya lo introdujeron. Entonces, la de hepatitis B la suelen colocar 2, 4 y 6 meses. Entonces, casi siempre colocamos como una dosis más nosotros. Y en el hijo de la madre con hepatitis B, realmente la diferencia sería que nosotros tuviéramos gamma globulina específica dentro de los primeros 7 días posparto en conjunto con la vacuna. Si no estoy mal, creo que Costa Rica, bueno, algunos países de Latinoamérica lo tienen, que lo tiene gran parte de Sudamérica y de países cercanos al nuestro, creo que lo tiene México y lo tiene Costa Rica. Y eso sería con respecto a lo de hepatitis B y sobre todo mencionarles que la vacuna idealmente, ya sea que tenga yo la madre que sea hepatitis B positiva o no, idealmente se debe colocar en las primeras 12 horas de vida. Y ahora déjenme ver lo de las preguntas. Con respecto a lo del valor, a darle a BDRL positivo antes de las 6 semanas. Bueno, el BDRL lo que me va a decir y lo que me va a evaluar realmente es la presencia de espiroquetas en sangre, es una prueba no treponémica y esa prueba, por así decirlo, yo tengo que evaluar si tengo una titulación de 1 en 16, yo a la siguiente revisión que va a ser en 12 semanas, el control que le voy a hacer va a tener que haber disminuido porque yo ya le di el tratamiento a mi paciente, pero no sé cómo, si está bien formulada la respuesta o si es alguna otra duda. Vamos a ver. Sí, el doctor Alfredo Placito, no sé si está conectado, si está bien la duda que usted tenía, doctor. No, creo que no está. Ok, gracias, Está bien, doctor. aquí está. Ah, ok. Aquí está, pero no sé. Voy a hacer unas preguntas, doctora, en lo que quizá el doctor Claro, se dígame. conecta nuevamente, ¿verdad? Sí. Em, bueno, digamos, tenemos una señora que tiene un BDRL positivo. Usted nos mencionaba que se debería hacerle un BDRL también al recién nacido, ¿verdad? ¿Este BDRL se le realiza al recién nacido de forma inmediata, por decirlo así, o tenemos que esperar ciertas Ajá. horas o días de vida? No, se le puede hacer de forma inmediata, porque si la titulación de la mamá del BDRL o el RPR está con una titulación de 1 en 2 o 1 en 4, ¿sí? Esa Ujú. se tiene que comprobar, la de la madre, con una prueba treponémica, que puede ser el MTPHA, FTABS o TPHA. Si es esa titulación, ¿por qué?
porque BDRL me puede llegar a dar un falso positivo bajo de una titulación de 1,2, 1,4, si yo tengo síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, si yo he tenido el antecedente de un aborto previo, si yo tengo lupus, si tengo una enfermedad autoinmune. Entonces, en ese caso, se debe de corroborar con una prueba treponémica, porque O- se puede tratar de un falso positivo. Si yo no tengo la posibilidad, por ejemplo, si yo tengo solo el BDRL que me lo reportan como positivo, pues entonces no espero. Le hago el BDRL al bebé e idealmente ese BDRL se tendría que hacer el pareamiento de esas dos pruebas de mamá y del bebé para ver cómo están las titulaciones, pero sí me interesa ver las titulaciones. Tal vez también lo que quedó como un poco confundido es que en Guatemala hay prueba rápida de sífilis, pero Ujú. se llama prueba rápida de sífilis. Entonces, si yo tengo esa prueba rápida de sífilis y no tengo, esa no es una prueba no treponémica, eso es una prueba rápida. Es como cuando yo tenía COVID. Vengo, me hago la prueba y entonces sale positivo, pero no me dice mi carga viral, no me dice nada, solo me dice si yo estoy positivo o negativo. Entonces, si ustedes tienen la sospecha, por así decirlo, porque la madre está positiva, pero no tienen la posibilidad de hacer hasta 2 o 3 días después la prueba del bebé de BDRL o RPR, entonces se inicia automáticamente, se hace todo el perfil de análisis que yo necesito y entonces se inicia tratamiento para ese paciente, ¿verdad? Ok, Pero como tal, una prueba de BDRL o de RPR que me la reporten a mí solo como positivo o negativo, les digo que el laboratorio no sabe qué está haciendo. está bien, doctora. ¿Sí? Muy bien. Ahora también está otra pregunta. Por ejemplo, tenemos a un paciente que, digamos así, suponiendo que es hijo de una mamá que tuvo sífilis, pero la mamá nunca se dio cuenta. Eh, Ejemplo, nació en casa, ¿verdad? Pero el paciente ya tiene 3 meses o es un paciente pediátrico que puede mostrar eh, signos o síntomas clínicos de neurosífilis. Este paciente, ¿cuál sería su manejo? Ese paciente sería el manejo igual, o sea, se ingresa, ¿sí? Ok. Porque aquí en este caso, por ejemplo, si el bebé tiene 3 meses, pues la verdad es que estoy todavía a tiempo de tratar de evitar yo todas las complicaciones neurológicas que este conlleva. Entonces, yo lo que hago es, si hago la detección, por ejemplo, yo no les puse casos clínicos aquí porque por situaciones de tiempo, pero yo tuve un paciente específicamente que él tenía 1 mes y al mes de vida debutó como un síndrome nefrótico. Entonces, era, o sea, y si quisieran verlo así o de la forma más sencilla, fue cuando lo vieron y tenía 1 mes y fue como automáticamente lo vieron y el niño parecía un niño guachorcor. Entonces, estaba súper edematizado y entonces se le preguntó a la madre qué le daba de comer, no solo lactancia materna. Entonces, pues empezaron a hacer las pruebas, se determinó que era un síndrome nefrótico y al final lo que tenía era una sífilis. Y lo derivaron específicamente del centro de salud porque el centro de salud lo vio como Washorkor, aunque ya después se cambió el diagnóstico y todo, pero lo que se hizo fue que se abordó y se abordó como que hubiera sido un recién nacido, si quieren verlo así, solo que en este caso se le dio el tratamiento para neurosífilis y se le dio el tratamiento de neurosífilis en el caso de neonato, por así decirlo, va a ser de 14 días. Pero hay algunos niños en los que realmente va a depender de la titulación
que tenga yo de BRL, si está muy elevada, puedo mantener el tratamiento hasta 21 días y después de darlo 21 días la penicilina cristalina, que va a ser cada 8 o cada 6 horas, por así decirlo, en el caso de este paciente de 3 meses que me están poniendo el ejemplo, entonces se dan los 21 días, se pueden dar 14 a 21 días previa evaluación de punción lumbar antes de a los 14 días y ver de que vaya bajando. Si no va bajando, pues entonces se puede extender de nuevo 7 días más, se hace la punción lumbar y si en esta ocasión ha bajado, se dan los 21 días, se coloca una dosis de penicilina benzatínica antes de dar el alta y después de eso se le da seguimiento cada 3 meses. Ok, gracias, doctora. Y otra pregunta. Em, Muchos hospitales, ¿verdad? Sobre todo en Guatemala, no sé cómo será en el resto de países, pero en Guatemala, algunos países, pues, o en nuestros hospitales no tenemos para realizar punción lumbar, ¿verdad? O sí tenemos, o sí podemos hacerla, pero no tenemos en el laboratorio cómo la puedan procesar. En este caso, también, digamos, tenemos una señora con un BDRL positivo, que solo nos dice que está positivo y no tenemos cómo hacer punción lumbar. De igual manera, damos los 10 días, en este caso, digamos, 10 días de tratamiento para el Lo recién. que, bueno, aquí la situación es importante, ¿sí? Porque, por ejemplo, yo sé que, y yo lo viví, o sea, yo lo viví en los hospitales donde trabajé y todo, de que no es que no se pueda hacer una punción lumbar, es que pareciera que yo le hago la punción lumbar y nadie hace nada, por así decirlo. Ujú. Entonces, lo que hago yo es que hago la punción lumbar y en este caso, al final, el BDRL sí lo hacen en los laboratorios, o sea, en los laboratorios X, o sea, de pueblo, por así decirlo. ¿Por qué? Porque muchas pruebas de BDRL si se dan cuenta, todas las tarjetas de salud llevan BDRL. Entonces, se puede hablar con el laboratorio específicamente a donde se deriva. Le dicen que ustedes lo que quieren es un BDRL y lo que va a hacer el laboratorio es que va a hacer el BDRL de ese líquido cefalorraquídeo y se los va a demostrar. Y aunque se los demuestre como positivo o negativo, si ustedes encontraran ese BDRL positivo, pero ese lo tiene que pagar la mamá, ¿verdad? Entonces, ese BDRL positivo, yo les diría que le den 14 días. Ok. Si en caso dado les sale negativo y ustedes no tienen como ninguna manifestación de tipo neurológica y solo le pueden hacer como BDRL en sangre y BDRL en el líquido cefalorra, aunque por así decirlo, no tengo nada más para hacerle a esa prueba de punción lumbar, aunque realmente un cultivo sí se podría porque hacen hemocultivos en varios lugares. Ujú. Entonces, y el medio de hemocultivo que se utiliza es el mismo medio para líquido cefalorraquídeo. Entonces, lo que podrían hacer es que hacen la BDRL de sangre y de líquido cefalorraquídeo y entonces, si el BDRL de líquido cefalorraquídeo está como tal negativo, pero el BDRL en sangre es mayor al de la madre o tienen una titulación, yo les diría que le den de 10 a 14 días si el niño no tiene manifestaciones neurológicas. Pero para todo eso, o sea, la punción lumbar va a ser como lo que más escueto me va a quedar, pero de ahí yo idealmente tengo que hacer todo lo demás. O sea, al final yo como médico también le tengo que exigir a la mamá que le realice esto, porque al final después vienen a decirme, bueno, mire, fíjese que mi niño no camina, mi niño no habla, el niño es sordo, pero cuando estuvo ingresado, al final alguien no le explicó a la mamá. Aquí en este caso, nosotros lo que tenemos que tratar de dar el enfoque es
al momento de decirle a las mamás de todo el riesgo que esto implica. Entonces, esa situación es importante, ¿verdad? Ok, doctora, gracias. Otra pregunta. Tal vez, doctora, si nos podría contar un poquito sobre la vacuna de herpes que, bueno, Lastimosamente, ahora, por ejemplo, aquí en España no hay vacuna de herpes hasta el momento. O sea, están en estudios, pero todos no llegan a salir de fase 2. Entonces, al final, la única vacuna pues de herpes virus que hay es la de varicela y además de eso, la de herpes zóster, que por lo menos aquí en España se coloca a todos los pacientes que son inmunosupresos mayores de 65 años y también actualmente en Guatemala ya se está empezando a introducir la de herpes zóster. Entonces, todavía el futuro no lo sabemos, no sabemos cuándo va a salir. ¿Por qué? Porque no la hemos logrado realizar, por así decirlo. Está todavía en fases de estudio. ok, doctora. Vamos a ver. Bueno, esta es una pregunta personal. Dígame. Muchas veces, cuando tenemos una mamá que, por ejemplo, reportan en un TORCH un herpes positivo, ¿verdad? Muchas veces en IgG o en IgM, y uno le explica a la mamá, mire señora, usted tiene esta prueba que salió así. En este caso, ¿qué medidas tendríamos que tomar con los recién nacidos si la mamá, digamos, no presenta lesiones activas? Lo que sucede, por ejemplo, en este caso es, uno tiene que evaluar a la mamá si anteriormente había tenido alguna prueba, porque muchas veces la mamá tal cual es como no llevó control prenatal y esta es la primera prueba que tiene. Entonces, en este caso, podría tratarse de, podría tratarse de una infección recurrente, pero específicamente solo por una prueba que ha tenido la madre, la verdad es que yo no haría como mucha modificación por el hecho de decir, bueno, al final de cuentas no sé por qué, porque el niño no está teniendo clínica como tal, ¿verdad? Ok, está bien, doctora, gracias. Sí, o sea, es mucho lo de la clínica, lo que nosotros también vamos a evaluar de esta situación, ¿verdad? No es como solo, no me voy a dejar llevar yo solo por los laboratorios. En el caso de sífilis, pues la verdad es que yo sí les puedo decir que en este caso sí me voy a dejar yo llevar, porque muchas veces las mamás ni siquiera se enteran y siempre es importante que ustedes le hagan la mención a las madres de decir qué sospecha clínica están teniendo. ¿Por qué? Porque el problema es que viene la mamá, le damos tratamiento de sífilis al bebé y en 9 meses la mamá vuelve a tener otro bebé y entonces vuelve a estar infectado. Nosotros tuvimos justamente unos hermanitos así, de diferencias de 2, 3 años. La mamá nunca se enteró pues, que tenía sífilis. El de 3 años tenía sífilis, el de 2 años tenía sífilis y hasta en el tercer embarazo que le hicieron el tamizaje, la enviaron y pues todos tenían sífilis en la casa. Entonces, esta situación es importante de poder hablar con las mamás y de derivarlas al lugar a donde corresponde, ¿verdad? Está bien, doctora, gracias. El doctor Alfredo solicitaba activar el audio, pero doctor Alfredo se activó el audio. No sé si nos escucha para que intente hablar. Creo que ya está activado. No, no me- aquí está.
pero no le aparece, Erika, Sí, ¿verdad como que no? activado. Sí, creo que no. Creo que quizás solo la doctora Ortiz puede activarlos, pero la doctora Ortiz ahorita está en una cesárea, entonces, pues creo que tal vez, si usted lo permite, doctora, que el doctor Alfredo se pueda comunicar con usted para resolver esa duda que él tenía, Sí, claro. que acá está su correo electrónico y su número de teléfono. Mi número de teléfono, sí. Nos disculpamos, doctor Alfredo, ya que la doctora que podía activar el audio en este momento está ocupada, entonces le dejamos acá el número de teléfono y correo electrónico de la doctora Armas para que en otro momento usted se pueda comunicar con ella. Bueno, agradecemos mucho, doctora, su tiempo, agradecemos que nos pueda impartir estas clases, ya que es de mucha utilidad para muchos de nosotros, ¿verdad? En los diferentes países. Em, Recordarles, ¿verdad? Que están invitados al Congreso Anual de CIBEN que se llevará a cabo del 6 al 9 de noviembre en Dominical Fiesta, es el Hotel Dominical Fiesta en Santo Domingo de República Dominicana. Y también recordarles que nuestra próxima sesión académica es el 12 de septiembre a las 7 de la noche hora de México, y el tema será trastornos electrolíticos en el paciente neonatal, generalidades y su manejo, que estará brindado por el doctor Héctor Romero, que es médico pediatra. Entonces, agradecemos mucho su atención y agradecemos su tiempo, doctora. Bueno, muchas gracias. Buen día. Gracias igualmente. Feliz día a todos. Adiós.